Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Oscar Morales y te doy la bienvenida a tu dosis semanal de historias de terror. Deseando que te encuentres con bien, te doy la bienvenida al episodio de esta semana. Esta semana en particular nos vamos a dedicar a compartir contigo historias de terror que recolecté de los foros de Reddit. La primera historia del día de hoy es enviada por Elizabeth Rosas. Ella dice lo siguiente: Hola, yo solo he visto a familiares muertos y a una sombra negra en casa. Aquí abajo les comparto mi historia. Cuando era niña, entré a un cuarto de la casa a buscar algo. Era de día y estaba completamente sola. De repente, apareció un señor en una silla de ruedas. Estaba allí, mirándome fijamente. Apenas comencé a caminar hacia él, desapareció en un parpadeo. No dijo nada, pero su presencia me heló la sangre. Salí corriendo y le pregunté a mi familia quién había usado una silla de ruedas. Me respondieron que el único que había usado silla de ruedas en su momento fue el papá de mi abuelita, pero él había muerto hace muchos años y en otra casa. Otra de las cosas que me pasaron fue hace 5 meses, cerca de las 12 de la noche. Me acababa de acostar cuando vi una silueta blanca frente a mí. El corazón me dio un vuelco y me escondí bajo las cobijas, temblando. Pero lo que más me marcó sucedió el 2 de noviembre a las 9 de la noche. Acababa de llegar de mi casa cuando vi, a unos metros de la entrada, a alguien parado en la oscuridad. La figura permanecía inmóvil, como si me estuviera esperando. Di unos pasos más y de repente desapareció. Mi corazón latía desbocado cuando subí las escaleras y me asomé por el barandal. Fue entonces cuando noté que alguien estaba escondido al lado de mi casa. Cerré todo con llave, asegurándome de que nadie pudiera entrar. Pero los ruidos comenzaron. Pasos, crujidos, como si alguien se moviera dentro. En julio de este año regresé de una feria a la 1 de la madrugada. Subí a mi cuarto y unos 10 minutos después alguien tocó mi puerta. No respondí. Sentí una mirada clavada desde la ventana. Volteé lentamente, pero no había nadie. Luego escuché que me llamaban por mi nombre, en un susurro. Creo que tengo el don de ver cosas que otros no pueden. En el altar de los muertos que pongo para mi abuelito, la flama de la vela baila, aunque no haya ningún tipo de viento. A otros miembros de mi familia también les han pasado cosas. A veces sienten que alguien se acuesta en su cama. Hace poco, en la cama donde murió mi abuelito, escuché claramente cómo alguien se bajaba de ella. Eran las 12 de la noche. El silencio era absoluto. Pero ese sonido definitivamente no fue mi imaginación. No sé si son coincidencias o señales, pero cada vez estoy más segura de que no estamos solos. Una historia muy particular que nos comparte Elizabeth, que terminó siendo distintas historias, algunas más reducidas que otras, pero lo que me sigue sorprendiendo es que hay gente capaz, o gente que tal vez es más sensible a este tipo de frecuencias, en las que en teoría se manifiestan estas entidades. Yo tengo una persona cercana que me ha contado más de una historia relacionada con fenómenos paranormales, y sí creo que hay personas más sensibles que otras en el recibimiento o en la capacidad de visualizar todas estas cosas que de alguna manera se manifiestan. Espero que en alguna ocasión se logre invitar a esta persona que les comento para que traiga consigo sus historias, que son espeluznantes.
sin duda alguna. Vamos con la siguiente historia, que es redactada por una persona anónima. Hace varios años, una noche que parecía como cualquier otra, me encontraba con dos amigos. Habíamos salido a dejar a uno de ellos cerca de la Chamizal. Era tarde, cerca de las 11 o 11:30 de la noche, pero el trayecto había sido tranquilo, incluso algo monótono. Después de dejar a nuestro amigo, tomamos camino de regreso hacia la avenida central. Al salir a la altura del Río de los Remedios, vimos a lo lejos la silueta de una señora mayor. Caminaba con pasos lentos, casi arrastrados, cruzando la avenida de forma peligrosa. Parecía que llevaba algo en las manos, pero no lográbamos distinguir qué era. Decidí cambiarme al carril contrario para evitar cualquier incidente. Por lo avanzada de la hora, apenas habían carros en la avenida, así que reduje la velocidad para pasarla sin problemas. Justo cuando empezaba a rebasarla, ocurrió algo que nunca olvidaré. De pronto, como si el tiempo se hubiera comprimido, la señora estaba al lado de la ventana del copiloto. No caminó, no corrió, simplemente apareció allí, pegada al cristal, mirándonos. Pisé el freno de golpe. El auto se detuvo con un chirrido seco. Mi amigo y yo volteamos al mismo tiempo para verla de cerca, tratando de entender qué estaba pasando. Ella estaba inmóvil, a pocos centímetros de la ventana. Su rostro era humano, pero sus ojos no. En lugar de pupilas o iris, lo único que había era obscuridad absoluta. Un vacío negro y profundo que parecía absorber la luz. No se movía, pero su cabeza inclinó ligeramente hacia la ventana, acercándose lentamente. Fue entonces cuando lo sentí, esa mirada pesada. Era como si una fuerza invisible nos estuviera aplastando el pecho, haciéndonos imposible respirar. Mis manos temblaban sobre el volante, y mi amigo, pálido como un fantasma, no podía pronunciar ni una palabra. El silencio era insoportable, por lo que rompimos al unísono, gritando como si nuestras vidas dependieran de ello. Sin pensar, pisé el acelerador a fondo. El motor rugió y el auto salió disparado hacia adelante. La velocidad era nuestra única forma de alejarnos de aquello. Al cabo de unos segundos volteé por el espejo retrovisor. Lo que vi me dejó helado. La señora estaba otra vez en el punto en donde había comenzado a cruzar la avenida. No estaba corriendo, no estaba caminando. Simplemente volvía a estar allí, como si nada hubiera pasado. Su figura se desvanecía lentamente en la oscuridad mientras nos alejábamos, pero la sensación de su mirada seguía presente, clavada en nosotros. Esa noche, cuando finalmente llegamos a nuestras casas, apenas pudimos hablar. Nos despedimos con murmullos, evitando mencionar lo que había pasado, como si al hacerlo pudiéramos invocar a aquella señora otra vez. Desde ese entonces, ninguno de nosotros volvió a dejar a aquel amigo en su casa, y aunque no lo decimos en voz alta, todos sabemos que algo no humano cruzó esa avenida con nosotros aquella noche. Espeluznante, además de que es una avenida muy extensa, que en la que sin duda, si quiere encontrarte a alguien parado ahí a la mitad de la noche, ya es tétrico de por sí. Vamos con la siguiente y última historia del capítulo del día de hoy. Esta historia es enviada por Ignacio Beltrán. Mi bisabuelo, Arcadio, era un hombre de campo, acostumbrado a largas jornadas y los trayectos solitarios en las primeras horas del día. Aquella madrugada, como tantas otras, iba cabalgando lentamente junto a los campos de maíz, rumbo a una ciudad cercana. La niebla cubría el suelo con su manto espeso, y el aire frío de las 5 de la mañana calaba los huesos. Al llegar cerca de un canal con la vegetación alta abrazando el camino, un sonido lo hizo detenerse en seco. El llanto de un bebé. Era un llanto desgarrador, como el de un recién nacido abandonado y desesperado. Arcadio, hombre noble y de buen corazón, no dudó en desmontar su caballo para buscar de dónde provenía aquel lamento. Caminó, guiándose por el sonido, adentrándose entre la vegetación húmeda. A pocos pasos, lo encontró, un pequeño envuelto en una manta blanca.
Su cuerpo temblaba levemente bajo la luz tenue del amanecer. Arcadio lo levantó con cuidado, tratando de calmar su llanto mientras lo acunaba entre los brazos. El plan era claro: llevarlo a la ciudad y buscar ayuda. Montó de nuevo el caballo, sujetando al bebé con firmeza mientras reanudaba el camino. Sin embargo, el llanto no cesaba. Cada vez era más fuerte, más penetrante, como si no proviniera de una sola garganta. Los gritos del bebé parecían rebotar en los alrededores, llenando el ambiente de una inquietante resonancia. El caballo, nervioso, comenzaba a trotar con dificultad, moviendo las orejas de un lado a otro como si también percibiera algo extraño. Arcadio intentaba calmar al animal, pero entonces, repentinamente el llanto cesó. El silencio que siguió fue abrumador, pesado, como si el mundo mismo contuviera el aliento. Arcadio sintió un escalofrío recorrerle la espalda, y de pronto una voz fría y aguda rompió el silencio. No era la voz de un bebé, era algo más profundo, algo que parecía venir desde las entrañas de la tierra. Arcadio, mira mis dientitos. El corazón de mi bisabuelo se detuvo por un instante. Aterrorizado, comenzó a quitar la manta que cubría el rostro del bebé, mientras sus manos temblaban sin control. Lo que vio lo marcó para siempre. No era un bebé humano. En lugar de un rostro inocente, lo que tenía entre brazos era una criatura demoníaca. Su cara era deformada, grotesca, con ojos pequeños y brillantes que lo miraban fijamente. Pero lo peor de todo era su boca. Grande, desproporcionada, llena de colmillos afilados que sobresalían como dagas. Preso del pánico, Arcadio soltó un grito que resonó en la inquietud de la madrugada. Lanzó aquello lejos de él y con el corazón en la garganta subió a su caballo apresuradamente. El animal, como si entendiera el peligro, galopó a toda velocidad alejándose de aquel lugar maldito. No miró hacia atrás. No quiso comprobar si la criatura seguía allí, acechando entre la vegetación. Cuando llegó a la ciudad, Arcadio contó lo sucedido a unos conocidos, pero pocos le creyeron. Aquella experiencia lo dejó marcado. Durante años evitó pasar cerca de aquel canal, y cada vez que contaba la historia, su voz temblaba al recordar los ojos y la sonrisa llena de colmillos de aquella cosa. Desde entonces, se decía entre la gente del pueblo que no todo lo que llora en la madrugada merece ser recogido. A veces, lo que parece necesitar ayuda solo busca a su próxima víctima. ¡Wow! Creo yo que esta última historia se relaciona con aquello que dicen, que las entidades pesadas que buscan realmente hacer un mal se camuflan de alguna manera con cuerpos de niños, niñas pequeños que al parecer son inocentes, que te dan confianza para acercarte a ellos, pero es todo lo contrario. Yo fui Oscar Morales, esto fue Espectro Podcast. Te recuerdo que si puedes enviar tu historia, lo hagas a través de espectropodcast@gmail.com, espectro con K, o a través de YouTube en los comentarios. Te invito a dejarle un like, a compartir con tus amigos si es que este video, si es que estos relatos te gustaron, si es que este podcast fue de tu agrado, y también a dejar un comentario. Nos vemos la semana que viene con más historias escalofriantes. Esta fue tu dosis semanal de historias de terror.